Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico, como siempre decimos en su máxima expresión, temporada 2023. Siguen conversando de lo humano y lo divino, diría un amigo, pero también de la actualidad política. Siempre tenemos panelistas todas las semanas para fortalecer estos diálogos y, como es habitual, conversar semana a semana junto a nuestro invitado en el día de hoy, que es el sociólogo Pablo Sepúlveda. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches o... dependiendo de los horarios que nos vean y también nos sigan nuestros auditoras y auditores por los canales de streaming de Galáctica. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Para quienes escuchen en vivo, buenas tardes. Para los madrugadores, buenos días. Y para los noctámbulos, noctámbulas, buenas noches. Aquí estamos bien, ¿tú, Alfredo? Qué bien. Estamos en HD. Estamos en HD, exactamente. Estamos subiendo la calidad y de hecho vamos a sacar una foto, de hecho, ahora. No es que envejeciéramos, es que estamos en HD. Siempre fuimos así. Es las nuevas herramientas exactamente para que estemos junto a nuestros auditores entregando mejor calidad, tanto de imagen y de sonido, como lo refiere acá Galáctica Media. Oiga, siempre esto queda a través de las multiplataformas del podcast. Si usted escucha música a través de Spotify, puede escuchar este programa y todos los programas de Galáctica Media a través del sistema podcast que está a través de su teléfono celular. Simplemente digita Spotify, Radio Galáctica, ese es nuestro canal, y ahí podrá revivir esta y todas las entrevistas galácticas y el contenido multimedia que está a través de la web y toda la que es la información. Oiga, Pablo, volviendo al tema central, actualidad política, hay harto que cortar en el mantel, se podría decir, ¿o no? Oye, que no hablé de manteles. ¿Viste la licitación que salió de la moneda? No. 30 millones de pesos en mantelería. Eso es, qué bonito. Así que hay ropa tendida con el tema de los manteles. Oiga, pero tenemos también mucha actualidad política dentro de lo que refiere a lo local, lo nacional, y podemos ahí a darle esta agenda abierta de conversación como lo hacemos acá en la entrevista galáctica. ¿Qué le parece? Usted ahí puede llevar un poco ahora, nacional o local. Partamos por lo nacional, sí. El orden de los factores no altera el resultado, vamos a llegar igual. Exacto. Entonces, en lo nacional podremos decir que por fin tenemos fiscal nacional. Costó, pero también hay que ver los nombres. Hay algunos ministros que entraron también. El tema de indultos. Hay varios temas a nivel nacional de esta semana donde podemos ahondar. ¿Qué le parece, don Pablo? Me parece excelente, me parece corrupto, diría Pablo Longueira. Empecemos entonces, ¿qué le parece si empezamos por lo que refiere el caso de indulto, que es un tema muy importante, donde también está acá nuestro sanantonino Giordano Santander, que estaba en la cárcel de San Antonio? ¿Y qué le parece en general esta forma de indulto, con los dos errores también que venían detrás del listado de los 13, se podría decir, personas indultadas por el presidente Gabriel Boric, y también a lo que refiere Mateluna, que ahí la derecha puso el grito en el cielo, se podría decir? A ver, indulto es una facultad que tiene una facultad exclusiva de la presidenta, de los presidentes que han habido en la historia, y efectivamente la han ejercido todos las personas que han ocupado la presidencia. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, a mí me parece que hay una discusión que no es cierta, no es honesta, no es transparente, y es lo que está pasando hoy día cuando intentan utilizar los indultos para limitar más todavía la acción del gobierno y ponerlo a la defensiva. Hoy día es un hecho público, todo el mundo lo sabe, que la justicia en Chile no es justa. Veamos lo que pasa con Martín Pradena, lo que pasó con el hijo del senador Larraín. En el fondo, aquí la justicia hace distinciones dependiendo de a quién juzga, no es ciega. Partamos de la base de aquello. Y que efectivamente en Chile, en el contexto de la revuelta, pero también mucho antes, han habido sesgos en la aplicación de justicia, tratamiento absolutamente diferenciado. Acá en San Antonio, tú lo hablabas de Giordano, pero hablemos de otros casos también, pues te acordáis el Core Araneda. El Core Araneda de derecha le pegó a un policía, fue sorprendido al parecer manejando bajo la influencia del alcohol y no se lo llevan en un radio patrulla como a todo el mundo, se lo llevan en otro auto. Después salen las noticias, muchos años después, que habló por teléfono con el fiscal
regional. O sea, hay tratos diferenciados dependiendo de a quién se procesa. O sea, le pegó a un policía y creo que pagó una multa. Omar Vera estuvo sentado en el banquillo de los imputados y pagó para no ir a juicio. Entonces yo creo que eso toda la ciudadanía lo sabe. Parece que los parlamentarios, las autoridades no lo saben o intentan que se le olvide. En el caso de las personas que fueron detenidas en el contexto de la revuelta o el estallido social, efectivamente había un contexto que marcaba esa situación de excepcionalidad. Ocurrieron violaciones a los derechos humanos históricamente en Chile y ocurrieron también en ese contexto. Y ahí yo insisto, hubo un presidente que en cadena nacional le dijo al pueblo de Chile, a los pueblos de Chile, a las familias que estaba en guerra. A mí, a nivel personal, me parece que efectivamente a través de los indultos se intenta resolver una situación injusta que es necesario abordar y resolver, y que no la pudo resolver el Poder Judicial, que carece de legitimidad para ello. O sea, el caso de Jorge Mateluna, en la opinión pública han salido muchísimas irregularidades respecto de cómo se produjo la condena de Jorge Mateluna. Y en el caso de las otras personas condenadas por delitos de desórdenes en momentos de la revuelta del estallido social, el presidente aplica el indulto. Lo que viene después, me parece que más allá de distintos errores que cometió la presidencia en el ejercicio de esta facultad, hay harto de oportunismo. O sea, primero, sectores que dicen, nos bajamos de la mesa de seguridad por los indultos. Sí. O sea, los problemas de seguridad existen. No podéis chantajear. Los indultos también trajeron cortes de cabeza de ministros. Sí, y tienen que ver con esos errores, pero también con la presión que ejercieron esos sectores. A la ministra de Justicia le habían exigido durante mucho tiempo su renuncia y había harto de conservador ahí porque planteaban que ese cargo por primera vez no era ejercido por un abogado o abogada. O sea, poniendo esos requisitos por delante. En el caso del jefe de gabinete de Matías Mesa López Andía, que también se le habían hecho cuestionamientos y tenían que ver con estas guerras de poder internas que están muy lejos de los problemas que están ocurriendo hoy día en Chile, que pegan fuerte en las comunidades y le pegan más fuerte a las familias más modestas de este país. Y por otro lado, yo creo que, si hay que decirlo, los medios transformaron el problema de los indultos como si fuera el problema de Chile hoy día. Oye, está Torrealba, el diputado símbolo de RN, procesado por un choreo gigantesco de recursos. O sea, cifras de miles de millones de pesos. La noticia decía que hasta que lo habían pillado hacia los Pablito Escobar, billetes escondidos en las murallas, y una vez más, esta clase política está utilizando estas situaciones para tapar sus problemas propios y están en ese show chico sin entrar a los problemas de fondo. A mí me parece que eso es lo que está pasando hoy día con los indultos y me imagino que esos sectores van a intentar seguir utilizando y levantando esto para dificultar los avances. Exactamente, el juego político, el muñequeo político se podría decir, la ganancia detrás de una acción política como fue los indultos. También refiere el tema del fiscal nacional. El fiscal nacional salió humo blanco por fin detrás de todo lo que refiere. Ojo, que hablamos de las personas que designan los fiscales nacionales, los que votan son los senadores de la República. Y hoy día nos hacían memoria a través de las redes sociales el famoso y conocido raspadito de olla. Moreira. Exacto. Ojo, Moreira decide quién es el fiscal nacional y es una persona que no debería estar éticamente con sus condiciones para poder elegir algún fiscal nacional por la importancia que tiene. Es ahí la gravedad de donde estos políticos que están en cargos públicos representando a instancias políticas de derecha generalmente, que han pasado por el proceso de algún proceso judicial, pero después deberían quedar inhabilitados
moralmente y éticamente para poder estar detrás de algún cargo público. Recordemos que tuvo que pagar este senador Moreira una cantidad determinada de 35 o 33 millones de pesos para que el proceso quedara hasta ahí. Lo mismo, similar a lo que hizo Marvera acá en San Antonio. Hablamos de esa calidad de políticos, hablamos de ese nivel de políticos que está actualmente, y inclusive el hermano de Moreira también es diputado. Es un tema también que la ciudadanía ustedes, vecinos y vecinos, tienen que tomar carta en el asunto, decir, hasta aquí llega la ética, hasta aquí llega el carerrajismo, se podría decir, de diferentes situaciones, a lo que refiere el contexto local y a lo que refiere el contexto político. ¿Cómo revertimos y encantamos a la gente en la política, o no, Pablo? Yo creo que lo dijiste súper clarito, así como te compráis la ropa en la Polar y me la vendí a vender en la feria. O sea, es un carerrajismo, es insostenible y evidencia la decadencia del sistema político, de la forma de ejercer el poder en Chile y cómo los sectores más privilegiados se quedan con todo, independiente de que la hayan cagado una y mil veces, independiente de que sean niños símbolos de la corrupción. Apuestan a seguir reproduciendo sus posiciones, no les interesa lo que pasa con los pueblos, lo que pasa con las familias, se niegan a cualquier cambio, están agarrados del freno de mano, encerrados entre las alfombras pomposas y las cuatro paredes del poder. O sea, finalmente se eligen entre ellos mismos. O sea, tú lo dijiste, Moreira está eligiendo al fiscal. ¿Qué se puede esperar de aquello? Y por lo demás, es un fiscal que de todos los candidatos, para que lo conversamos el otro día, ¿te acordáis, Alfredo? O sea, primero los propone la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema no va a proponer a nadie que le caiga mal a la Corte Suprema o que amenace los intereses de los ministros y ministras de la Corte Suprema. Después, el presidente. O sea, el presidente tiene que elegir a alguien de los nombres que le propuso la Corte Suprema y finalmente el Senado rechaza o apoya esta nominación. Por lo tanto, responden a los intereses de ellos mismos. Y se producen estas situaciones que, como tú bien lo decís, son de un carerrajismo desembosado. O sea, ya se lavan la cara con barniz. Aquellos que han defraudado a la opinión pública, aquellos que mantienen los sueldos más altos de Chile, aquellos que se entregan a sí mismos los vales de benzina, a ellos y su familia, ellos eligen al fiscal, ellos eligen quienes van a escribir la Constitución. Entonces, de verdad, yo creo que la ley del embudo queda chica para describir la situación de cómo el poder se reparte entre los mismos de siempre y que se tapan todo, desde los condoros que se mandan sus hijos, hasta choreos de Banco de Talca, corrupción en la ley de pesca, vales de benzina, muestra exactamente así de manera nítida, HD como ahora en Galáctica, el nivel de pudredumbre del sistema del poder en Chile. Por lo mismo, o sea, es ahí donde nosotros queremos que ustedes, vecinos y vecinos, saquen sus conclusiones de estos temas tan importantes y que se conversen, que se rompan esos tabúes, decir, no se puede conversar, sí se puede conversar de esto y muchas cosas más para que se vaya rompiendo y se vaya moviendo el cerco también de la información. Estamos acá en la Entrevista Galáctica conversando junto al sociólogo Pablo Sepúlveda, nuestro invitado de esta semana y también se podría decir que panelista estable de las Entrevistas Galácticas, hablando de actualidad política nacional. Y ahora vamos a la mirada local, vamos al ángulo provincial, a lo que refiere a la provincia de San Antonio y específicamente a la comuna de San Antonio. ¿Cómo has visto tú la comuna de San Antonio en la última semana en lo que refiere a la actualidad, Pablo, por ejemplo? A ver, yo creo tres temas. El primero, el nombramiento del ministro de Justicia. Claro. Cordero Vega. Gobierno que se anunciaba como un gobierno feminista, el primer gobierno ecologista de la historia de Chile, y pone de ministro de Justicia a alguien que como abogado ya ha transparentado a qué intereses responde. O sea, el ministro de Justicia presentó informes en derecho de manera bien extensa y también fue quien trabajó en la posición jurídica que permitió
que no se declarara como humedal urbano ojos de mar. Yo creo que eso es preocupante y no he visto, voy a dar el beneficio, no he visto a nadie del Frente Amplio, ni diputados, diputadas, senadores, delegación, a nadie decir nada al respecto. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cambió el gobierno o cambió Cordero Vega? Yo creo que eso le toca a San Antonio. Cordero Vega también hizo informe en derecho en favor de las inmobiliarias en Santiago. O sea, hizo informe en derecho, por ejemplo, en un caso súper emblemático, Conjunto Armónico Bellavista, que es este conjunto de la Universidad de San Sebastián, que está en la entrada del barrio Bellavista en Recoleta, y que es la inmobiliaria la representan los hermanos de Walker, de los Walker, el abogado de Cristian Espejo, el mismo abogado de Cristian Lavé, y Cordero Vega sostenía, me imagino que por plata, porque los informes en derecho se pagan, la posición jurídica de esos sectores en infracción a la norma urbanística de Recoleta. Entonces yo creo que ahí, si bien es un tema nacional, topa acá en San Antonio, y yo todavía no he visto ni escuchado que hayan salido los representantes del gobierno, de la alianza, de los partidos de gobierno, a dar una explicación de qué rol va a cumplir el ministro de Justicia respecto de los temas que tienen que ver con San Antonio. Eso de entradita. No sé si tú has escuchado algo, yo no sé, la Galáctica está más informada. Estaba leyendo algo respecto al ministro, exactamente. La participación en esa instancia con la empresa portuaria de San Antonio. Algo, y vi algunos Twitter también cuando fue electo, mencionado, varios estaban contentos en el puerto de San Antonio que haya sido elegido ministro, pero es un tema. Y también lo que refiere las filtraciones, seguimos con los temas como... Ah, verdad. Seguimos. Bueno, yo creo que dos temas. Uno, lo que salió por redes sociales, no salió... Yo lo vi por redes sociales, sí. Un audio de supuestamente la concejala Paola Améstica. Supuestamente, claro. Supuestamente, porque yo no sé si ella lo reconoció como propio, donde, bueno, señala varios adjetivos y epítetos bien lamentables, pero donde señala, yo creo que dos cosas súper importantes. Así. La primera, que ella dice que si de los concejales dependiera sacar a la alcaldesa, lo haríamos encantado a la vida. Yo creo que es una declaración grave, porque... primero, no lo dice en público, en los consejos, sino que lo diría a través de este audio. Y segundo, los concejales están manifestando derechamente que esa es su posición y no trabajar ni fiscalizar para San Antonio, sino que ya tienen una imagen preconcebida y eso es grave. Y se suma lo que yo creo que es lo más grave cuando señala que hay un grupo de concejales que está trabajando para trancarle la pelota a la alcaldía. Y eso es gravísimo. Y da cuenta de esto, de cómo los políticos, los partidos políticos operan en función de los caballos, así mirando para adelante su camino y su carrera, que es el poder. O sea, cuando un grupo de concejales, ya habría que preguntarle quiénes son este grupo de concejales, asumen que su trabajo es trancar la pelota a la alcaldía. Y eso tiene consecuencias graves, porque la calidad de vida de los 100.000 sanantoninos dependen de las gestiones de la alcaldía, desde el plan de salud, desde la gestión de la educación municipal, las reparaciones de las calles. Entonces ahora uno entiende quizás que las votaciones no estaban hechas en función del mérito de lo que tenían que votar, sino que de cómo trancarle la pelota a la alcaldía. Y a mí me parece que eso de verdad es una situación muy, muy, muy grave que ocurre en San Antonio, y me imagino que la concejala Améstica, a quien se le indica que es quien quien mandó este mensaje, debiera decir si es ella o no es ella, y a quién se lo mandó, y luego explicar por qué asumen que ese es su trabajo. O sea, finalmente anteponer sus intereses a los intereses de San Antonio. Lo vimos a propósito de una votación que hubo también en el Consejo Municipal, que rechazaron un proyecto comunitario en Llolleo, y a la semana siguiente los mismos que rechazaron, sin nada, lo aprobaron. Lo vuelven a aprobar. Lo que pasó con el plan de salud, rechazaron el plan de salud en función de su mirada, de su conocimiento del tema, y el Servicio de Salud Valparaíso lo evaluó con más de un 70% de cumplimiento. Y después, sin decir nada, aprueban lo que rechazaron. Entonces esto es consistente con esa idea
de que hay concejales que, es un grupo de concejales, como se dice en ese audio, que estarían trabajando o asumen que su trabajo es trancarle la pelota a la alcaldía. Y eso perjudica finalmente el bien común general de San Antonio. El bien Antonio. común de San Antonio. Sí, por eso me parece que es grave y yo no entiendo también por qué los medios no han dicho nada. Es parecido a lo que pasa con el estadio, lo que ha pasado estos días. De hecho, con justo el estadio. te quería mencionar eso, porque hay un ejercicio práctico para que ustedes, vecinos y vecinos, estén claros de la situación. El dicho es más viejo que el hilo negro, se podría decir. Miente porque algo queda, ¿sí o no? Literalmente, o sea, me parece que en la escuela del Pancho Malo, en la escuela del Team Pancho Malo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago mención a este refrán? Porque se informó a la comunidad del informe del Estadio Municipal Dr. Olegario Enrique, donde se encuentran irregularidades, pero siguen escarbando sobre lo político, lo más mediático, el combo a corto plazo, y también las figuras públicas que están detrás de eso, o figuras del activismo social, político, que se prestan también para ese show mediático que, si hablamos de consecuencias, yo le pediría empezar a explicaciones al gobierno anterior, a la exdelegada, por ejemplo. Por ahí tendríamos que empezar a dejar claro un poco la política y a los que estaban en la municipalidad en esos años también haciendo el trabajo de la fiscalización, que parece que no lo realizaron. Fiscalizaban así, con lentes de cuero. ¿Cachai? Y ya es ahí donde esto se confunde y creen que meter todo y desconfigurarlo. ¿Cuál es tu opinión respecto a este caso también, que es importante destacarlo, Pablo? Sí, mira, fue como hace un año que el gobierno de Piñera forzó la entrega del estadio y hizo un show y trató de, creo yo, esta es mi opinión, encubrir todas las fallas que tenía. Fallas constructivas, fallas de rendiciones, multas que no estaban cobradas, obras que no estaban terminadas. Así de simple, el estadio tenía fallas, las tiene hasta el día de hoy y no estaba terminado. Y intentaron entregarlo, decir, toma, aquí está listo. Imagínate un mecánico que no te arregló el auto y te dice, no, pero el auto está impecable, mira, préndele la radio suena estupenda. Y luego, ante la posición del municipio de decir, oye, esto no está en condiciones, montaron un show. Y ahí creo que tú le das el punto. O sea, no importa decir la verdad, sino instalar una mentira para sacar ventaja. Y eso la mentira fue decir, la alcaldesa no quiere recibir el estadio, como si fuera un acto de mero capricho. Y ahí yo creo que el coro de medios y de autoridades que se sumaron es vergonzoso, es lamentable y es reprochable. Y hoy día yo no he visto a ninguna de esas autoridades ni de medios decir, ups, la vendimos, nos equivocamos. Luego, la Contraloría, finalmente la Contraloría, un organismo externo, es quien establece la gravedad, describe las irregularidades. Primero, se bajó unilateralmente la norma de resistencia al fuego y el estadio queda fuera de norma. Segundo, faltan antecedentes que respalden más de 2.500 millones entre el año 2018 y 2020. Eso es del municipio, administración de Omar Vera, con el consejo municipal que había, con las direcciones y directores que en esa época estaban. Algunos que hoy día están en otros municipios, otros que cruzaron la vereda y están trabajando en la delegación. Se señala también que faltan respaldos de otros pagos realizados por el municipio, que la instalación eléctrica implica riesgo de electrocución, que hubo modificaciones al margen de los procesos. Y lo más relevante que señala ese informe es que la recepción provisoria que intentó hacer el MOP y que todo este conjunto de autoridades fueron a empujar no podía ser cursada, que infringía el reglamento y infringía el propio convenio. Esa es la situación del estadio. El estadio, de acuerdo a Contraloría, no estaba terminado y tenía serias fallas. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Intentaron seguir y profundizando esta mentira, la tuya y dos más. El estadio fue una obra con serios atrasos, mal ejecutada y que no está terminada. Así de claro. Entonces ahí uno dice, bueno, ahora que Contraloría está diciendo esto, ¿por qué hay ciertos sectores que insisten en que el estadio, a contramano de lo que están diciendo todos los organismos especializados, estaría
Listo. ¿Qué intereses hay ahí? Por ejemplo, yo vi el otro día acá en la Galáctica a Luis Gutiérrez. Sí, al Luis Gutiérrez, sí. Sí, dando una explicación respecto de por qué en su criterio el estadio estaría listo. Ahí uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene? Si Luis Gutiérrez, en la campaña del 2016, era el que estaba en primera fila lanzando la candidatura de Omar Vera, y las irregularidades ocurren entre el año 2018 y 2020 al interior del municipio. ¿Qué intereses tienen estos otros actores políticos? Estoy hablando de personas del Congreso, concejales, en que se hubiera dado una recepción que no correspondía. Porque ¿qué hubiera significado eso? Que se le hubiera dado visos de legalidad a algo que es derechamente irregular y que no se está defendiendo finalmente el interés público y el interés de San Antonio. Que hoy día San Antonio necesita y merece, como dijo la alcaldesa, la verdad, y que el estadio se repare para que se abra prontamente. Exactamente. Aquí, y en esto quiero ser súper claro. ¿Qué es lo que queda al final del día a partir de todo esto? Que hay un grupo interesado en mentir, que no le interesa el estadio, sino hacer un punto político, y que las gestiones para lograr abrir en condiciones y en oportunidad el estadio las ha hecho la administración actual, mientras la administración anterior, tiene menos palabras que un telegrama. O sea, ¿cómo nunca se dieron cuenta de estas graves irregularidades? Y ahí hay una cuestión que, para cerrar, a mí me llama muchísimo la atención. Lo señaló la alcaldesa, la decisión de dar por recibidas las obras que no podían ser recibidas porque no estaban conformes al contrato ni estaban terminadas, se tomó el 17 de mayo del 2021. O sea, al otro día de las elecciones municipales. Y aquí, yo insisto, quienes tuvieron la responsabilidad de tratar de encubrir esas irregularidades, hoy día no lo han salido a decir. Y quienes cometieron esas irregularidades, tampoco hoy día se les ha puesto nombre y apellido. Y hoy día lo que está de fondo es esas responsabilidades y sobre todo que, ya que está claro que el estadio no estaba en condiciones, se ponga en condiciones para abrirlo y entregarlo a la comunidad, que al final es la que pierde con todo este show que trataron de hacer. Exacto, y por eso se hace el ejercicio del refrán al inicio de la conversación de este tema tan importante como es el Estadio Municipal Dr. Olegario Enrique, donde el mismo MOP asegura a través de las cuentas de Twitter, sigan la información. Es ahí donde está todo muy claro. A mí también me parece raro que un día antes la prensa local, el pasquín de Agustín Edward, acá en San Antonio, que se llama El Líder, esté dando el informe de Contraloría y al otro día salga un activista hablando sobre lo que refiere la opinión personal de ella, pero que desconfigura la opinión y la resolución de la Contraloría. Es ahí donde están los pesos diferentes, es ahí donde esta información hace un clic para usted, para todos los que siguen o compran, ven la información a través de ese medio de comunicación. Es simplemente una desconfiguración. Y es ahí donde también hay que decir stop, hay que decir ya paremos un poco, la información se le aclara por la Contraloría, hay irregularidades, se va a abrir parcialmente. Esperemos los procesos y diremos y vamos remando todos hacia el mismo lugar para que próximamente el futuro estadio de San Antonio se abra para que esté albergando todas las ramas deportivas de nuestra provincia y también de nuestra comuna. Son las opiniones galácticas acá en las entrevistas galácticas, bien dicho, conversando junto al sociólogo Pablo Sepúlveda. Pablo, como siempre, los tiempos se nos pasan así de rápido, una conversación bastante dinámica y dejarle los últimos minutos para algún saludo final. Sí, mencionar una actividad muy bonita que fue el Alas de Fuego ayer en Yuyeo. Pucha que hacía falta espacios para la comunidad y con espectáculos de primer nivel. Así que se vuelva una costumbre que podamos contar con esos espacios después de tantos años de encierro, de confinamiento y que no se habían realizado actividades de esa envergadura, de esa calidad y que fueron así de verdad bacanes. Así que eso, saludar ese esfuerzo y la comunidad de San Antonio lo disfrutó caleta. Sí, muy buena actividad. Esa es la intervención cultural en San Antonio, que siga la cultura en la calle.
Pablo, que estés muy bien y seguimos la próxima semana conversando y detallando toda la actualidad política local y también nacional. Vale, pues, un abrazo a todos quienes escucharon este ratito. Gracias, Alfredo. Que estés bien, hasta luego.